domingo vemos más ahora. Se nos apareció marzo. Bien, quiero compartir algo con respecto a... Yo siempre digo que al compartir quiero ser de alguna forma honesto, de poder compartir cosas que estoy viviendo, o cosas que he vivido, o cosas que siento que Dios ha estado hablando. Quiero ser honesto porque de otra manera no me podría parar, me sentiría incómodo hablando cosas que no son parte mía, o que no siento que son importantes. Y hoy día quiero compartir de algo que quizás, y lo digo, que aún siendo cristiano, muchas veces esta pregunta la hacemos en lo más íntimo de nuestro ser. ¿Cuántas veces no se ha preguntado usted dónde está Dios? O cuando estás en sufrimiento, o cuando estás en medio de pruebas, ¿no te has hecho esta pregunta? ¿Dónde está Dios? O no quizás dudando de su existencia, pero sí dudando de su presencia. No sé si me entienden. ¿Ah? No es que estemos renegando de Dios, sino que estamos de alguna forma dudando de que Él está presente. Y es algo que nos sucede a diario. ¿O no es así? Amén. Si somos honestos, somos así. Y yo me miraba a mí mismo y pensaba en esto, porque humanamente muchas veces frente a un problema, lo digo por mí, generalmente al último que acudimos a veces es a Dios. Tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos. Y no está mal, o sea, tampoco es correcto esperar sentado, cruzado de brazos, que se resuelvan las cosas. Pero muchas veces tratamos de hacer las cosas dejando como de lado a Dios. Y quizás podríamos decir que esta es una pregunta que ha martillado la mente de muchas personas que caminan en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de la desesperación. Y lo digo que también muchas veces nos pasa a nosotros, que aún siendo cristianos, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, aunque no lo confesemos abiertamente, llegamos a pensar o a hacernos esta pregunta en lo más íntimo de nuestro ser. ¿Dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy afligido? ¿Dónde está? Y en realidad quise remontarme un poco al Antiguo Testamento. A mí me encanta el Antiguo Testamento porque enseña principios. Y personalmente a mí hay muchas cosas que dijo el Señor Jesús y que cuando uno entiende lo que dijo, ve que son más allá de palabras, sino que es la confirmación de cosas que el pueblo de Dios había vivido a través de toda la historia. De hecho, él de alguna forma dijo, yo no vine a abrogar nada de lo que ha pasado, sino que al contrario, lo vengo a cumplir. Vengo a reafirmar todo lo que desde la antigüedad se ha dicho hasta ahora, yo lo vengo a reafirmar. Es más, no va a pasar ni una tilde, dice, de toda la palabra que no se cumpla. Entonces, quiero compartir un pasaje del Antiguo Testamento, un acontecimiento que de muchos es conocido. Dice ahí, esto se originó, para que nos pongamos en el contexto ahí, cuando el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de Egipto. Entonces dice este pasaje, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció.
¿Saben? Por cuanto el mundo ha sido un escenario de mucho dolor y podríamos decir que a nivel general, a través de toda la historia, se ha escuchado este clamor. Y yo conozco a mucha gente, y recuerdo cuando compartía a mis conocidos en la universidad, mucha gente hace esta pregunta, bueno, frente a todo lo que está pasando, ¿dónde está Dios? Si me estás hablando de un Dios, no sé, pues misericordioso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y quizás mucha gente aún ni siquiera haciendo esta pregunta de una forma audible, sino que solamente con el corazón. ¿Ah? Entonces, para muchos, cuando uno comparte, es como inconcebible este silencio de Dios. ¿Ah? Un Dios que pareciera que está ajeno a todo lo que está pasando. Bueno, también entendía por otro lado que nosotros no hemos sido llamados no a ser parte de este problema, sino que en más la Biblia dice que somos la solución a este problema. ¿Ah? Entonces, me parecía interesante poder compartir de esto. Hay gente que muchas veces ha asumido una rebeldía activa frente a esto, y saben, muchas veces cristianos hemos asumido una rebeldía pasiva frente a esto. Porque muchas veces, de acuerdo a lo que nosotros creemos, vemos a un Dios ausente. ¿Ah? Un Dios como que no está interesado en lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, como no lo vemos así, pareciera que Dios no está. Dios, podríamos decir, o hacer una pregunta, ¿Dios es indiferente a nuestra condición? No, la verdad, es fácil responderlo dar una respuesta verbal. Pero muchas veces con lo que sentimos o con lo que pensamos frente a las circunstancias parece que dijéramos que no. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Amén. Que es fácil decirlo. ¿Le importa a Él si sufrimos o no? Le importa. Pero cuando estamos sufriendo, muchas veces nuestra condición de sufrimiento pareciera que, o sentimos que no le importa. A eso quiero llevarlo. Una cosa es lo que estamos declarando, pero otra cosa, que a pesar de que tenemos una verdad aquí, no es traspasada a nuestro corazón. Y muchas veces cuando nuestro corazón está afligido, parece que esa verdad se desvaneciera. Entonces, podríamos decir que la forma en que Dios se ha movido a través de toda la historia ha sido buscar a este hombre que está en una condición perdida. ¿Ah? Ha sido buscarlo, ha sido encaminarlo. Y una respuesta a esto, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Podríamos decir que Dios está con nosotros, que nunca nos ha dejado. ¿Ya? Son respuestas obvias cuando uno está bien. Es una declaración obvia cuando tú estás bien. Pero cuando estás en aflicción, ¿es obvia la respuesta? Quizás en tu mente sí, pero en tu corazón no. ¿Ah? Porque te sientes que estás solo, que estás abandonado. Por otro lado, si nos pusiéramos en el otro extremo, si comparáramos nuestro sufrimiento con el sufrimiento del Padre, nos daríamos cuenta que Él sufrió mucho más que nosotros. O ha sufrido, o estuvo dispuesto a sufrir mucho más que nosotros. Ninguno ha pagado un mayor precio que el que pagó Él para evitar el sufrimiento nuestro. Entonces, mirarlo de ese punto de vista es distinto. Nadie se ha entristecido más por el dolor humano, nadie se ha entristecido más por lo que tú estás sufriendo que Dios. Porque dice que tanto te amó que estuvo dispuesto a darlo todo y lo dio todo. Pero aún así, nos hacemos la pregunta, oye, ¿dónde está Dios? Ahora que estoy pasando esto, ¿dónde está Dios?
¿Me entiende a lo que los quiero llevar? Amén. Que es fácil declarar, pero cuando no entendemos el contexto es fácil que nos desviemos. Porque dice que de tal manera Él amó, que estuvo dispuesto a darlo todo. A todo. Dio a su Hijo, y su Hijo lo dio todo. Y aún así, cuando nos sentimos afligidos, nos hacemos esta pregunta, aunque como le digo, no la verbalicemos, pero sí en nuestro interior nos hacemos esta pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? O como decía Asaf en el Salmo 77, ¿se ha olvidado de tener misericordia? ¿Se ha olvidado? Entonces, ¿quién puede comparar el sufrimiento de aquel que lo dio todo? ¿Quién puede comparar el sufrimiento de Cristo que dice que cargó la culpa de todos nosotros? ¿Quién puede compararse? Que estuvo dispuesto a todo. Y más encima nosotros de repente dudamos. Frente a la aflicción dudamos. Dudamos. Yo siempre pongo de ejemplo a Juan el Bautista. Jesús declaró que no iban a ser de hombre, o sea, no iban a ser de mujer, hombre más grande, ni profeta más grande que Juan el Bautista. Él mismo declara que Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas. Pero cuando Juan el Bautista estuvo preso, llamó a sus discípulos y dijo, vayan a preguntarle si es él el que estábamos esperando. Imagínense. La Escritura dice que Juan el Bautista cuando estaba bautizando, vio y reconoció a Jesús y dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Y dice, cuentan los evangelios que dice que él vio descender al Espíritu Santo sobre él y que escuchó, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Son declaraciones, pero de un hombre lleno de convicción. Pero cuando estuvo preso, llamó a los discípulos de él y le dijo, vayan a preguntarle si es él al que estábamos esperando. ¿Sabe? Muchas veces podemos tener una certeza, podemos estar declarando, aún podemos ver cosas de Dios y declararlas como las declaró Juan el Bautista, pero basta que estemos en una prisión y la prisión puede ser cualquier cosa, puede ser una angustia, puede ser, no sé, un desafío, puede ser una adicción. Basta que estemos en una prisión y empezamos a dudar, aún de lo que hemos declarado, aún de la experiencia concreta y real que hayamos tenido de Dios. Si le pasó al mayor de los profetas, ¿me entienden? Pero eso no es motivo, porque Dios nos ha llamado y nos ha dicho que somos luz del mundo, sal de la tierra. O sea, somos la solución del problema. No somos parte del problema, somos la solución del problema. Pero vamos a estar siempre divididos en esta lucha. En esta lucha. Entonces, ¿dónde está Dios cuando está? Dios siempre ha estado ahí. Siempre ha estado presente. Y es verdad que a veces si uno mira la Escritura pareciera que Dios, o es como inentendible. Si uno mira, por ejemplo, el libro de Job, para quienes lo han leído, entender todo el sufrimiento de Job, o los sufrimientos de Pablo. Pero cuando uno ve el panorama completo, se da cuenta del propósito que Dios tenía, ¿o no? Entonces, bajo ese principio, nosotros estamos mirando parte de nuestra historia. Dios está mirando nuestra historia completa. Él tiene el panorama completo. Nosotros estamos viendo parte de nuestra historia. Y a lo mejor la parte que estamos viendo hoy día, estamos metidos en la tormenta. Estamos a lo mejor encerrados en prisión. Pero Dios ve el panorama completo. Entonces es muy importante entenderlo así. Entonces podríamos decir que nuestro sufrimiento, ante nuestro sufrimiento, Dios no es indiferente. Dios siempre está ahí, está presente. Está ahí, que no lo percibamos es otra cosa. En este pasaje, si uno lee ahí, nos damos cuenta que hay un Dios presente.
Cuando su pueblo clama, vemos a un Dios presente. Y si uno ve, analiza, hay varios verbos ahí que indican que Dios está actuando. ¿Ah? Que Dios está actuando, que Dios no es un Dios pasivo. ¿Sí? Hay varios, si uno analiza, hay varios verbos que dice ahí, ¿cierto? Dice que oyó, dice que se acordó, ¿cierto? Que lo reconoció, y esos verbos dan cuenta de un Dios que está activo, un Dios que está presente, un Dios que está actuando, que no está ajeno a lo que está pasando. Entonces, podríamos desglosar, y es un poco lo que quise hacer con este pasaje. Podríamos decir que primero, lo que estábamos leyendo ahí, que el clamor del sufrimiento sube a su presencia, ¿cierto? Lo que dice en el versículo 23, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, dice, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Quizás los historiadores dicen que quizás la esclavitud que vivió el pueblo de Israel frente a Egipto es quizás dicen es la más terrible, la más grave. Uno tiene memoria reciente, por ejemplo, del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, pero aún así comparan estos sufrimientos que fue peor a lo que sufrió el pueblo de Israel bajo el imperio egipcio. Ahora, si uno se toma en cuenta y empieza a ver la historia, el rey bondadoso, o faraón, ese faraón bondadoso, que acogió a Josué, había muerto hace 400 años atrás. Y le habían sucedido una serie de reyes que empezaron a oprimir al pueblo. Bueno, en todos estos años, el pueblo empezó a crecer. Y los egipcios empezaron a tener temor porque el pueblo prosperaba y crecía. Entonces empezaron a ponerlos en servidumbre. Ustedes, yo sé que han visto, han dado por televisión la historia de esto, de José o de Moisés del tiempo de la esclavitud, y los grababan cada día con más cosas y los forzaban y todo. A mí me llama la atención, si uno ve otras traducciones de la Biblia, ¿saben? Llama la atención que dice que los hijos de Israel gemían, pero da la idea de que gemían entre ellos. Porque dice que Dios escuchó, no dice clamaron a Dios, no dice gemieron a Dios, sino que dice que gemían. Y ese gemido, que lo más probable es que se daba entre ellos, dice ahí, da la idea que Dios lo escuchó. No sé si lo ven así, porque dice eso. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Dice, y ese clamor subió a Dios. Es distinto cuando dice, y clamó a Dios. No dice eso. Dice que clamaron, que gemían, que estaban oprimidos, y ese clamor lo escuchó Dios. Es distinto, ¿verdad? Es distinto que tú te dispongas a clamar. ¿Sí? Entonces aquí dice que Él escuchó el clamor de ellos. Es distinto. Lo que pasó con este pueblo de Israel, yo lo trato de traer a nuestro tiempo. ¿Cuántos clamores hay hoy día en nuestro mundo? Que a lo mejor no están dirigidos a Dios, pero ¿a cuánto clamor hay en medio nuestro? ¿Cuánto clamor por justicia? O el enfermo que clama por ser sanado, o porque sus dolencias se vayan. O el preso clama por ser liberado. ¿O no? O los padres claman porque sus hijos no sean influenciados malamente por el mundo. ¿Cuántos clamores hay que a lo mejor, como les digo, no son audibles, pero están en el corazón? ¿Cuántos clamores tenemos nosotros mismos y que no los hemos pronunciado hacia Dios, sino que estamos aquí? ¿Ah? Gemimos y clamamos entre nosotros. Aún así, Dios no está ajeno a ese tipo de clamor. ¿Cuánto clamor escuchamos por falta de justicia? Si uno mira lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo y en nuestro país, uno, si empieza a hilar fino, todo el descontento es
es un clamor. Es un clamor por falta de seguridad, por lo que sea, pero es un clamor. Pero un clamor aquí. Un clamor entre nosotros. Por eso es importante aclarar también que muchos clamores, como en este caso, da a entender, no son dirigidos a Dios. Muchos clamores, la gente busca intermediarios para transmitir sus temores, sus clamores. El mismo pueblo de Israel, como vemos ahí, pasó por esta etapa. Pero siempre que hay injusticia, siempre que hay dolor, siempre que hay sufrimiento, Dios escucha. Aunque no esté dirigido hacia Él, Él escucha. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo ahí. Los hijos de Israel gemían porque estaban oprimidos, estaban atormentados. Gemían. Y Dios escuchó. Dios escuchó. Lo estamos desmenuzando, ¿cierto? Dios oye, podríamos decir entonces, la angustia de los que claman. Insisto, no necesariamente los que están clamando directamente a Él. Lo voy a ver un poquito más adelante. Pero aquí da la idea de que Dios no está ajeno al clamor. Dios no está ajeno a lo que está pasando en nuestro mundo. Y es ahí donde yo me pegaba yo soy parte de la solución de lo que está pasando hoy día. De ese clamor no dirigido. O de ese clamor que no tiene una dirección, porque nadie le ha dicho, para allá tienes que clamar. Entonces de repente soy parte del problema y no parte de la solución, que es lo que ha declarado la Biblia que soy. Que somos luz del mundo, que somos la imagen de Dios, somos los representantes de Dios en la tierra. Que Dios puso toda autoridad sobre Cristo y Cristo delegó toda esa autoridad sobre la iglesia. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy parte del problema o soy parte de la solución? Es importante, es importante. Porque si no, el estar parado aquí son puras palabras bonitas, motivadoras, pero no trascienden más allá. Es clave poder entender esto. Él oye la angustia de los que claman. Oye la angustia de los que claman. El problema es que muchas veces nosotros como iglesia oímos el clamor y nos hacemos los sordos. Pero nosotros somos la sal, somos la luz. Cristo en nosotros, dice la Escritura, es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dice, la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Hasta la creación, que quizás no tiene razonamiento. Son seres vivos, pero no tiene razonamiento la creación. Pero aún así gime, porque aún sin tener ese razonamiento, en su esencia sabe que la única esperanza de gloria somos nosotros. Es interesante verlo así. Pero es la realidad que Dios quiere que veamos. En la primera parte del versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Entonces, yo me pregunto, frente a una dificultad, y planteándolo como lo estamos planteando aquí, si Dios oye un gemido de alguien que ni siquiera lo está dirigiendo a Él, ¿cuánto más no me va a escuchar a mí? Si lo he declarado como mi Padre. Si escucha a los que, ¿me entiende? Escucha el clamor, escucha los murmullos de todos. ¿Cómo no me va a escuchar a mí que ha declarado que soy su hijo? Son verdades que no basta con tenerlas aquí o declararlas aquí. Hay que tenerlas aquí. Hay que tenerlas en el corazón. No hay una palabra, bueno, nosotros todos sabemos, porque quizás nuestra queja más común es que Dios no me oye. ¿Ah? Dios no me escucha. ¿Cuántas veces está orando por esto y Dios no me oye?
y no existe esta palabra, pero por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Yo podría decir que también es omnioyente, porque escucha todo, lo sabe todo. Su omnisciencia hace que Él escuche y sepa todo, hasta lo que no declaras con tu boca, porque Él conoce los corazones. Entonces, y de repente así, pues que Dios no me escucha. ¿Cuántas veces nuestra queja? ¿O cuántas veces justificamos el no orar con Dios no me escucha, ¿para qué voy a orar? ¿O no? Pero Dios escucha. Dios escucha. En el lenguaje de la Biblia nos presenta la parte opuesta. Y en el Salmo 115, la Biblia habla y describe, por ejemplo, a los dioses que no escuchan, hace como la contraparte. Dice que tienen oído, pero no oyen. O sea, hace una diferencia de los dioses paganos con nuestro Dios. ¿Y cuáles son las virtudes que destacan de nuestro Dios? Es que, nombrando las que no tienen lo otro, dice que tienen boca y no hablan, tienen manos y no tienen oído y no oyen. Y dice, igual que ellos, son quienes los hacen. No sé si lo anoté, para que no crean que lo estoy viendo. No, pero miren, antes de eso, dice, dijo luego Jehová, esto está aconteciendo después. ¿Ya? Pongámoslo en el contexto. El pueblo estaba gimiendo, Dios lo escuchó. Y cuando Dios escuchó esto, se puso en acción. Voy a hacer algo. Y miren lo que le dice a Moisés. Dijo luego, esto está un capítulo más adelante, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y qué dice? He oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores es una palabra que la conocí ahora, cuando preparaba esto, y es como un grado, podríamos decir en términos nuestros, eran como capataces. Eran los capataces que tenían toda la maquinaria egipcia para construir y todo, eran los capataces. Dice, he oído el clamor a causa de sus capataces, pues he conocido sus angustias. Dios conoce las angustias, Dios escucha el clamor, pero no tan solo eso, Dios actúa. He escuchado y uno se da cuenta ahí que estaba bien enterado de lo que estaba pasando. Que no dice, escuché solamente, sino que dice, he oído el clamor a causa, pues he conocido sus angustias. No es un Dios ajeno, no es un Dios desinteresado. Entonces es tan importante entender eso, es tan importante entenderlo. Como les decía, tomando bajo el mismo tema el Salmo 115, dice, tienen boca, está hablando de los ídolos, ¿cierto? Tienen boca, mas no hablan. Haciendo la contraparte con Dios. Nuestro Dios, a lo mejor no le vemos la boca, pero habla. Dice, tienen ojos, mas no ven. Bueno, la Escritura dice que Dios estaba pendiente, ¿cierto? Y sabía lo que estaba pasando con su pueblo. Dice orejas, mas no oyen. Tienen narices y no huelen. Tienen manos, mas no palman. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Si uno lo mira desde el otro punto de vista, lo que está queriendo decir ahí el salmista es que nuestro Dios ve, nuestro Dios nos escucha, nuestro Dios habla, nuestro Dios tiene manos con las cuales nos acaricia, tiene pies por donde nos encamina. Eso está diciendo, si lo vemos desde el otro punto, de la otra contraparte. Entonces, es muy importante entender esto. Los grandes escritores bíblicos criticaban, o sea, una forma de criticar a quienes hacían ídolos, es decir, tú haces un ídolo, tiene ojos pero no ve, mi Dios sí me ve. Tienen boca y no hablan, mi Dios me habla. Tienen orejas y no escuchan, pero mi Dios sí me escucha. Eso estaba diciendo el salmista ahí. Entonces, es muy importante, porque muchas veces creemos que Dios es como nuestro servicio público.
Como que Dios archiva nuestras peticiones y se le quedan archivadas ahí y no se acuerda nunca más de ellas. ¿Ah? Pero Dios no actúa así. Dios no actúa así. Hay varios salmos. Este es el Salmo 34, es un salmo que a mí me encanta mucho. Mira, ahí dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye. ¿Cuántas veces has dicho tú que Dios no me escucha? ¿Cuántas veces he pedido, Señor, y parece ser que no me escucha? Dios confirmó a David de esta manera, y es David el que escribe ahí, y él lo escribe de una vivencia propia. Dice: claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. El mismo Salmo 34, en el versículo 4, este salmo, si usted lo mira más adelante, no lo escribí ahí, en el versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El versículo 6 dice: este pobre clamó y le libró Jehová de todas sus angustias. El 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un Dios presente, un Dios que escucha, un Dios que está atento, siempre. Dios siempre oye, siempre te escucha. Pero su respuesta siempre va a estar condicionada a lo que Él, al propósito que Él tiene contigo. No a lo que tú quieres. No a lo que tú percibes, sino al plan completo, porque Él lo ve completo. Y su respuesta siempre va a estar condicionada al propósito que Dios esté contigo. Entonces, frente a una petición tuya, la respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede decir: espérate un poquito. ¿Me entiendes? Pero eso no significa que Dios no te escuche, que Dios no tenga los oídos atentos a escuchar tu clamor. La respuesta está condicionada al propósito que Él tiene contigo. Entonces, volviendo a la pregunta: ¿dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy angustiado? Está ahí, está a tu lado, te está escuchando. Lo que pasa es que a veces no da la respuesta que tú quieres que te dé. Pero Dios es un Dios presente. Dios es un Dios presente. Ese Dios trabaja en nuestras vidas. Es un Dios al cual clamamos y nos oye. Es un Dios que está tan preocupado que la Escritura dice que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está a tu lado, está acampando a tu lado. Te está escuchando. Es interesante, ¿verdad? Otra cosa importante que podemos destacar aquí es que Dios, en la parte B, podríamos decir, del versículo 24, ¿cierto? Dice: y Dios oyó el gemido de ellos. Eso lo vimos. Pero miren lo que dice la otra parte. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pacto, si uno empieza a analizar, no quiero alargarme con esto, pero creo que el principio ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. ¿Cierto? Que Dios es un Dios presente. Lo que está diciendo aquí, que en este estado de angustia que estaba el pueblo, en este clamor, dice que no tan solo Dios escuchó, sino que Dios se acordó de un pacto. A veces nosotros pensamos que Dios ha pasado tantos años que está perdiendo la audición. ¿O no? ¿Sí? O que claro, hay que comprar un audífono. Pero Dios te escucha, Dios es un Dios presente, Dios está ahí. Y es más, dice que se acuerda del pacto. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue la promesa? Le dijo a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación inmensa. Dice, y va a ser tan grande como la arena del mar. En Isaac se empezó a cumplir esa promesa. ¿Sí? Y le dijo: sal de tu parentela. Y en Isaac se empezó a cumplir esa promesa. Y
esa promesa se concretó con Jacob. Por eso siempre menciona a Abraham, a Isaac y Jacob. A Abraham le dio la promesa. Con Isaac empezó a cumplirse. Y con Jacob se completó la promesa. Porque de Jacob dice que de sus hijos salieron las 12 tribus de Israel. La nación que Dios había prometido. Y aquí está diciendo que Dios se acordó de ese pacto. Estaban en esclavitud. Pero dice que Dios se acordó de la promesa que les había hecho. Y les declaró la liberación. El pacto que había hecho con los antepasados estaba asegurado. Porque Dios es un Dios de promesas. Y Dios no hace promesas como las hacemos nosotros. Él las cumple. Él no se olvida. Él las cumple. Él se acordó, como dice la Escritura, de esa promesa y estaba dispuesto a cumplirla. Y empezó, nosotros conocemos la historia, de lo que Dios empezó a gestar. Ahora, a mí me gusta mucho ver, en el sentido del significado de las palabras. Dice que se acordó de su pacto y empezó a ejecutar esta promesa. Ahora, la palabra usada ahí cuando habla, por ejemplo, que Dios hace esto, es una palabra que no es como le decía yo, como un acordarse nuestro, ¿sí? Que es algo que estaba, que nos había olvidado, y me recordaste y lo empezamos a ejecutar. Dios siempre lo ha estado presente. Dios siempre tiene presente lo que quiere hacer contigo. Y lo tiene claro. El problema es que nosotros de repente no salimos de donde Él quiere llevarnos. Aquí, este acordarse no equivale al olvido humano. Eso quiero decir, no equivale a eso. Porque sería inconcebible, la verdad, creer que Dios se olvida o se pudiera olvidar de lo que promete. No sería un Dios viable, que se olvidara de sus promesas. Pero si hay algo, y esto es lo que me acordaba de esto, si hay algo de lo que Dios se olvida. En Miqueas, capítulo 7, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad? Está diciendo ahí, Miqueas, ¿qué Dios es como tú, que te olvidas del pecado? De lo único que se olvida el Señor es el pecado. Nosotros no lo olvidamos. Nosotros de repente arrastramos el pecado, pedimos perdón y todo, pero lo andamos arrastrando. Nuestro pasado nos persigue, pero nosotros nos dejamos perseguir. Miqueas 7 dice, ¿qué Dios como tú? ¿Quién como tú que perdona el pecado? Del remanente, de los poquititos. Está hablando, ¿quién es el que perdona? Del remanente de tu heredad. Más adelante dice, no retuvo para siempre su enojo, pero se deleita en misericordia. El otro versículo de más abajo dice, Él borrará todas nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar. Se va a olvidar de todos nuestros pecados. Es como extraño. Dios no se olvida de sus promesas, nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. Dios se olvida de nuestros pecados y nosotros no nos olvidamos de nuestros pecados. Somos al revés de Dios. Él dice, se acuerda de las promesas. Nosotros nos olvidamos de las promesas. Él dice, no me olvido de tus pecados y nosotros estamos recordando nuestros pecados cada día. Creo que está, sí, no, Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como ese? ¿Qué Dios? Es una pregunta. ¿Qué Dios como tú? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y pareciera que nosotros estamos buceando y vamos a desenterrar nuestros pecados. El Señor dice que se olvida, que los entierra, que los sepulta. Él
Él nos olvida, nosotros nos recordamos. Él nos recuerda las promesas y nosotros las olvidamos. Somos para atrás, todos, siempre al revés. Dios, lo que ha prometido, lo que te ha prometido, lo que nos ha prometido, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Él es un Dios que cumple promesas. Se acuerda, no las olvida. Yo no sé si en tu vida has sentido en algún momento una palabra de Dios, una promesa, en la cual has descansado. ¿Cuántas veces se te olvida? ¿O cuántas veces Dios tiene que estártela recordando para que, como un bombín, empieces a inflarte de nuevo? Escúchame, las promesas que Dios te ha dado se van a cumplir. Es más, lo quieras o no quieras, si Dios lo declaró, se va a cumplir. Dios cumple sus promesas. Podemos estar pasando, viviendo cualquier circunstancia. O como dice el Salmo 23, podemos sentir que andamos en valles de sombra y de muerte. Pero el Señor va a cumplir las promesas. Aunque en este tiempo a lo mejor sientas que estás caminando en ese valle de sombra. Ayer me acordé de algo y lo compartí cuando estábamos con los hombres que nos juntamos en la mañana. Algo que me llamó mucho la atención. En todo este último tiempo, los últimos domingos que lo hemos reunido, he estado hablando del buscar de Dios, de la intimidad, de la oración. ¿Y qué más que buscar en el Señor Jesús? El ejemplo, bueno, Él nos dio el Padre Nuestro que cantábamos aquí como la forma de orar, como un patrón. Está bien. Pero también empecé a buscar cómo Él oraba. Él tenía un lugar particular donde orar, ¿cierto? El Monte de los Olivos. Y en más específico, dice en el huerto de Getsemaní. ¿Ya? Había un monte, traten de imaginarse, un monte lleno de olivos. Y dentro de ese monte lleno de olivos estaba Getsemaní. ¿Y saben lo que significa literalmente Getsemaní? Significa el lugar donde se prensan las aceitunas para que salga el aceite. Busquen en el diccionario lo que significa Getsemaní. Es donde se prensa la aceituna para sacar el aceite. Y yo pensaba en eso, si uno mira cuando el Señor está orando, estaba siendo prensado. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Y dice que sudaba como gotas de sangre. Estaba siendo prensado. Estaba en Getsemaní, en el lugar de la prensa, donde exprimían las aceitunas. Y saben, es un principio para nuestra vida. Porque el aceite precioso, el aceite de oliva, solo brota cuando la aceituna es prensada. Solamente brota cuando la aceituna es prensada, es sometida a presión. Tiene significado cuando uno ve orando al Señor y dice que sudaba como gotas de sangre. Estaba sujeto a una presión, pero terrible. ¿Dónde? En el lugar donde eran exprimidas las aceitunas para que saliera el valioso aceite. Si somos honestos, nuestros mayores aprendizajes y nuestros mayores crecimientos han sido cuando hemos estado en sufrimiento, ¿o no? Amén. Cuando estamos sin presiones y felices, ni siquiera nos acordamos de Dios, si somos honestos. Pero nuestros mayores crecimientos, nuestros mayores logros, lo hemos tenido cuando hemos sido sometidos a una presión. Porque como la aceituna, al ser exprimido, sale el valioso aceite de nosotros. Entonces es tan importante entender esto. La Biblia habla que nuestra vida es una vida de victoria en victoria, ¿cierto? Y cuando nosotros de repente escuchamos esto, que nuestra vida es de victoria en victoria, nos vemos levantando el estandarte o la copa de la victoria.
Pero para ganar algo hay que pelearlo. ¿O no? Amén. Hay que pelearlo. Y para pelear hay que sufrir, se sufre. Hay que tener estrategia, hay que estar despierto. Porque es fácil tener como eslogan, en Cristo soy más que vencedor. Pero no le hemos ganado a nadie. En lo concreto, en mi vida. Bien, para terminar el último, en Éxodo 2:25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué dice? Los reconoció. Esta palabra. Y los reconoció Dios. Y los reconoció. Se acordó de sus promesas y los reconoció. Es como cuando, volviendo a la época de Juan el Bautista, es como cuando el Señor dice que salió los cielos, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Lo estaba reconociendo. Para nosotros, hoy día, quizás tiene un significado no tan importante como lo que aconteció en ese tiempo. Si nos remontamos un poco a esos tiempos y a la cultura oriental, fíjense que cuando un padre tenía un hijo, era su hijo. Y la Biblia habla mucho de los periodos de los niños. Habla de, si uno mira, dice, el niño creció, a tal tiempo fue destetado. ¿Ya? Y quizá la infancia y la adolescencia, la preadolescencia, estaba, la madre era la que jugaba un rol fundamental ahí. ¿Ya? Pero llegaba una edad, que era aproximadamente los 16 o 17 años, donde el padre hacía una fiesta. ¿Ah? Y aunque era hijo, en esa fiesta, cuando él cumplía esa edad, él lo presentaba a la sociedad. Y decía, este es mi hijo. Y en esa declaración, el hijo pasaba a ser heredero de todo. ¿Me entienden? Aunque antes era hijo, en ese momento era como reconocido públicamente, este es mi hijo, el heredero de todo lo que yo tengo. Entonces, cuando aconteció esto en el río Jordán y se escuchó esta voz, la gente entendió lo que estaba pasando ahí. Era un padre que estaba declarando públicamente, este es mi heredero, en él me complazco. Es decir, había un traspaso de poder, de autoridad, de herencia en ese momento. La gente que lo escuchó entendía muy bien lo que estaba pasando. Porque la cultura era algo que ellos podían captar, era algo que vivían. Era un concepto importante. Por eso que Pablo hace mucha referencia a que ahora somos herederos. Pero dice, más que herederos, dice, somos coherederos. Hay una diferencia, yo lo creo que expliqué otra vez. Hay una diferencia entre ser heredero y coheredero. Si yo y Pato somos herederos de algo, a ti te corresponde un porcentaje y a mí el otro. Si somos coherederos, tú eres dueño de todo y yo soy dueño de todo. Esa es la diferencia. Interesante. Pablo dice que no somos tan solo herederos, sino que somos coherederos. Toda potestad me es dada en el cielo, todo. ¿Y qué dijo? Por tanto vayan. Es una transmisión de poder, es una transmisión de autoridad, es una transmisión de dominio. Y nosotros, de repente, no estamos durmiendo en los laureles. Es interesante, ¿verdad? ¿Dónde está Dios cuando su hijo sufre? Dios está presente. Dios está ahí. Te escucha, se acuerda y te reconoce. Esos son los verbos ahí de un Dios que está actuando. Un Dios que no es pasivo, sino que un Dios que está presente. El verbo mirar que aparece aquí, dice, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció. Como le decía, al ser un verbo es algo dinámico, es algo activo. Y no es ese mirar que tuvo el levita o que tuvo el sacerdote cuando el Señor nos enseña la parábola del buen samaritano. Porque dice que lo miraron, pero lo miraron nomás. Pero un samaritano lo vio y actuó. Dios es nuestro buen samaritano. Por decirlo de una forma, Él nos ve
pero no se queda solamente con la mirada, sino que actúa. Actúa. Cuando Dios mira y nos reconoce, Dios actúa. No es una mirada de compasión solamente y pasa de largo. Dios actúa. Ayer igual compartía un poco de esto. Creo que no sé cuántas veces lo he compartido o si lo he compartido aquí. Pero es que es una verdad tan importante. Cuando uno lee esta parábola del buen samaritano, hay cosas clave, hay detalles precisos que uno debe entender. Si uno mira la Escritura, dice que el levita y también el sacerdote dice que venían bajando. Si usted da la idea, si usted lee el pasaje, se da cuenta, dice que venían de vuelta, venían bajando. ¿De dónde venían? Venían del templo. Y era un levita, era un sacerdote. Venían del templo. ¿Al templo a qué se va? Claro, a tener una comunión con Dios, pero aún así fueron insensibles. Y del samaritano dice que iba en el sentido contrario. Y él tuvo misericordia. A mí no sé, me impacta eso, porque muchas veces nosotros aquí declaramos muchas cosas. Y cuando salimos de aquí, de repente somos como el levita y el sacerdote, que salimos de aquí llenos, pero a veces somos indolentes a lo que está pasando afuera. ¿No? Y a veces es más sensible a alguien que ni siquiera ha estado aquí. Es más sensible. Yo siempre digo, Greenpeace ama más la creación que nosotros mismos. O la defiende más que nosotros mismos. ¿O no? ¿O cuántas agrupaciones o ONG de derechos civiles tienen más voz que los cristianos? Es como extraño. O instituciones mal establecidas y corruptas como el Sename, aunque sea de boca, proclama más bienestar para los niños que nosotros los cristianos. Me hago la crítica a mí mismo. Entonces, es tan importante eso. Por eso somos parte de la solución y no del problema. Y a veces nos ahogamos por lo que escuchamos. Pero dice que Dios está atento. Está atento. Que Dios nos mira. Dios se acuerda de las promesas. Te mira y te reconoce. Es como está diciendo, tú eres mi hijo amado. En ti me complazco. Te está reconociendo como hijo. La mirada de Dios no tan solo es una mirada del sufrimiento externo. La mirada de Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Sabe lo que anhelamos, sabe lo que necesitamos, sabe lo que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que necesitamos. Esa es la mirada que Dios tiene de ti. Es así como Dios te mira. Entonces a veces estamos angustiados por situaciones de repente tan superficiales y no nos acordamos que Dios conoce hasta lo más íntimo nuestro. Y tiene todo nuestro panorama trazado. Y Él se mueve en base a eso. No en base a nuestras emociones fluctuantes. Para arriba y para abajo. ¿Se imaginan a Dios? Yo me imagino si Dios operara así, sería un Dios que está tapando hoyo todos los días. Pero Dios no es así. Dios actúa en base a propósitos establecidos, claros, definidos. Y ese es el llamado que Dios te ha hecho a ti. Dios nunca se va a desatender de nuestras necesidades. Nunca. Nunca. Siempre va a estar ahí. Este pobre clamó, como dice Salmo 34, y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Él no se desatiende, Él se acuerda. Dios es un Dios presente. Hay un salmo, el Salmo 139, con esto termino. Que si este salmo
Algunos se ríen, a mí siempre me gusta dar vuelta a las cosas, pero este salmo es totalmente lo contrario de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un Dios presente, un Dios que está ahí, al cual yo puedo acudir, ¿cierto? Pero aquí, en la angustia, David escribe esto. ¿Ah? Y expresa como totalmente lo contrario. ¿Me entiendes? En la angustia, nuestra condición sería ir y buscar a Dios, porque hemos entendido que Dios me escucha, que Dios está atento, que Dios me mira y que Dios me reconoce. Pero aún así David escribe, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si no te das cuenta ahí, es como estar nosotros, insisto, nosotros de repente nos quejamos por un Dios no presente, pero aquí está diciendo todo al revés. David estaba tan angustiado que quería arrancarse de ese Dios que lo perseguía para todos lados. ¿Se entiende? Entonces muchas veces nosotros, no, es que Dios no me escucha, que Dios no está aquí. David, no sé qué tipo de angustia tendría ahí, que era todo lo contrario. Quería arrancar de ese Dios que se le aparecía en todos lados. A veces vamos a tener ese tipo de angustia. De repente porque no vemos a Dios y de repente porque lo vemos en todos lados. Pero la realidad es que Dios está en todos lados. Dios te está escuchando, Dios está atento a tu clamor. No pasa desapercibido tu necesidad. No pasan desapercibidas tus oraciones, Él te escucha. Y cuando te escucha, Él actúa. Él te mira, Él te reconoce. No significa que te dé la respuesta que tú quieres. Te da la respuesta que es mejor para el propósito que Él tiene planeado para ti. Amén. Eso es. En eso consiste nuestra vida. ¿Dónde está Dios? Cuando estoy sufriendo, Dios te está escuchando. Dios te está mirando. Dios te está reconociendo. Dios está acampando a tu lado. Está dispuesto a escucharte. Pero te va a dar la respuesta de acuerdo a sus propósitos. Me impresiona la vida de Elías. Porque todo lo que él actuaba, él tenía una frase. ¿Cuál es la frase que tenía Elías? ¿Cuál es la frase que tenía Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. En el fondo él lo que está declarando ahí, que él actuaba porque estaba seguro de lo que tenía que hacer. Estaba seguro de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y vaya que hizo cosas. Dijo que no lloviera más y no llovió en años. Después dijo ya que llueve y se puso a llover. Dijo descienda fuego del cielo, descendió fuego. Por él tenía una certeza. Tenía al Dios presente. Entendía los propósitos que Dios tenía con él. Y cada vez antes de actuar o antes de hablar algo decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es como decir, yo tengo clarito lo que tengo que hacer porque Dios me lo dijo. Y lo hacía. Cuando quiso actuar de acuerdo a lo que él sentía, ¿qué le dijo Dios? Levántate y anda a hacer lo que tenés que hacer. ¿O no es así? Amén. Sí, si uno viera la Escritura es así. Es tiempo de que empecemos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Que Dios quiere que vivamos. Para eso tenemos que empezar a buscar. Para eso tenemos que anhelar buscar su presencia. Hasta quizás declarar como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando estamos en la presencia de Dios tenemos claridad de lo que tenemos que hacer. Tenemos claridad aún de las dificultades que estamos viviendo porque entendemos que es un propósito. Yo he dicho que este tiempo
Debemos buscar una revelación personal. Dios tiene que revelarte el propósito que tiene para ti. Cuando ese propósito es revelado y empiezas a caminar, empiezas a ejercitar la fe, pero en base a algo concreto. Como Pablo, que decía, yo sé en quién he creído. Es como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es la misma declaración, con otras palabras. Yo sé en quién he creído y por eso voy corriendo para allá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdad, todos corren en el estadio, pero yo corro para ganar, decía Pablo. Yo no doy palos de ciego. En otras palabras, decía él, yo no corro a la aventura. Yo tengo clarito para dónde me llamó Dios. Y decía, para mí la muerte sería ganancia porque estaría con el Señor. Pero entiendo, decía Pablo, que en la carne tengo que cumplir el propósito para el cual fui llamado. Amén. Entonces, teniendo claro eso, sí vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir. Amén. ¿Vamos a clamar? Sí. ¿Vamos a tener angustia? Sí. Pero tienes tu propósito definido. La batalla está ganada, la carrera está ganada, pero hay que correrla. ¿O no? Amén. Muchas veces queremos recibir el trofeo en el punto de partida y no en la meta. ¿Ah? Porque si no alguien nos declara que ya somos ganadores, chuta, si gané, ¿para qué voy a correr? ¿O no? Amados míos, Dios en este tiempo nos está llevando a vivir algo especial. Somos sus manos, somos sus pies. Somos la niña de los ojos de Dios, así es la Escritura. La luz del mundo, la sal de la tierra. Eso es lo que ve Dios con nosotros. Y no está ajeno a nuestro sufrimiento, no está ajeno a lo que estás sintiendo ahora. Creo que es la mejor forma de enfrentar este año que se nos viene por delante. Como les decía, a mitad de la próxima semana se nos aparece marzo y pareciera que se nos viene todo el año encima. Yo te aseguro que, aparte de todo lo que puedas ver hoy día, Dios tiene un propósito para marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta diciembre. Y yo lo quiero vivir. Amén. 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 Pongámonos de pie y damos gracias al Señor. Ricardo, ¿me puede acompañar? Quiero que